En el capítulo anterior, Luo se encontró con quien manejaba la estructura interna de la empresa. Él saludó a Su Hwansong con una sonrisa tranquila, mientras en su interior agradecía haber revisado previamente la lista de ejecutivos. Era mejor saber quién era quién antes de entrar a un nido que no conocía. Hwansong comenzó a presentarle a las personas importantes de la empresa. Primero se acercó Lee Si-meng, la directora del departamento de marketing, quien lo saludó con mucha amabilidad. Justo después, una joven dio 2 pasos al frente con energía. Hola, soy Luo Qi, jefa de uno de los departamentos. Lo miró fijamente y soltó sin filtro. Y, debo decir que eres muy guapo. Luo le estrechó la mano, un poco incómodo por la franqueza de la chica. Hwansong frunció el ceño y la reprendió suavemente con el tono de alguien que ya la conocía demasiado bien. Ella solo se tocó la cabeza con un gesto despreocupado, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Luego fue el turno del director de la fábrica de procesamiento, San Dong-gai. He escuchado mucho sobre usted, señor Luo, dijo con entusiasmo mientras extendía la mano. Como se esperaba, es un hombre joven y talentoso con un espíritu admirable. Luo le estrechó la mano sin problema. Hwansong, mientras tanto, pensaba que este tipo era demasiado adulador. Señor Luo, ¿quisiera decirle unas palabras a los gerentes de tienda?, preguntó Hwansong con formalidad. Antes de que pudiera responder, un empleado llegó corriendo, nervioso. Tenemos una situación. Parece que se ha iniciado una huelga. Los murmullos no tardaron en estallar entre los presentes. Una huelga justo en su primer día. Esto es mala señal. Ni siquiera ha asumido y ya empiezan los problemas. Era apenas su primer día como presidente oficial, pero ya se estaba encontrando con el caos que todos temían. Mientras tanto, lejos de allí, Junxion se preguntaba cómo pensaba Luo sacar adelante una empresa tan hundida. Hwansong guió a Luo hasta las instalaciones de la fábrica. Presidente, sugiero que subamos al segundo piso. Es más seguro, advirtió, preocupado. Pero Luo negó calmadamente. No, quiero verlos a todos en el primer piso. Al abrir las enormes puertas metálicas de la fábrica, Luo y su grupo se encontraron con una escena tensa. Docenas de trabajadores protestando, alzando pancartas improvisadas y gritando que no volverían a sus puestos hasta hablar con el nuevo presidente. La palabra huelga resonaba por todo el recinto como un eco cargado de frustración, pero algo cambió en el ambiente cuando Luo dio un paso al frente. Algunos trabajadores sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, como si una presión invisible hubiera caído sobre el lugar. Con serenidad, Luo se presentó. Soy el nuevo presidente. Digan qué está pasando. Uno de ellos, con un tono desafiante, respondió, escuchamos que habían cambiado al presidente, y vinimos a ver quién era. Pues ya me vieron, dijo Luo con voz firme. Ahora pueden volver al trabajo. Pero el hombre que parecía ser el representante de los trabajadores avanzó indignado. ¿Volver al trabajo así como así? Lo que ganamos no compensa lo que hacemos. Queremos un aumento. Nuestro salario no da ni para vivir. Otros trabajadores levantaron la voz, apoyándolo. Producimos cientos de millones para esta empresa, pero nos pagan como si fuéramos mendigos. Queremos un sueldo digno. Luo observaba todo con atención, sin perder la compostura. Hwansong intentó calmar la situación. Escuchen todos. El salario mínimo está entre 3.000 y 5.000 yuanes. Y los gerentes de tiendas ganan entre 5.000 y 6.000. ¿Acaso no tienen conciencia? Pero sus palabras solo avivaron el fuego. ¿Conciencia?, gritó uno de los protestantes. Cuando la empresa gana bien, los gerentes de tienda ganan 230.000 yuanes al mes. La compañía llegó a donde está gracias a nosotros. Si no pedimos ahora, cuando la empresa quiebre no habrá nadie que responda por nosotros. Hwansong se quedó sin palabras. Sang, que había estado analizando la situación junto a Luo, murmuró, hermano, esto se ve feo. ¿Qué piensas hacer? ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2.500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Luo no respondió de inmediato, simplemente dio un paso al frente, con la mirada fija en la multitud. ¿Puedo hacer unas preguntas? El líder de la huelga asintió, permitiendo que preguntara lo que quisiera. ¿Cuál es tu ingreso mensual en esta empresa?, preguntó Luo. El hombre dudó por un momento. No sabía qué pretendía el nuevo presidente, pero tampoco podía ocultar la verdad. Soy un líder de grupo, respondió. Gano alrededor de 6.500 yuanes al mes. Es un salario ganado con esfuerzo. ¿Acaso hay algún problema? Luo no respondió. Solo pasó la mirada por los demás trabajadores y volvió a preguntar, ¿cuánto se gana en otras fábricas por la misma posición? El líder de la huelga frunció el ceño.
no sé en otras fábricas, pero para el mismo puesto pagan unos 500 o 600 yuanes más, admitió. En su expresión se notaba que ya intuía que este nuevo presidente no sería fácil de manejar. Luo se giró hacia otro empleado. ¿Y tú cuánto ganas al mes?, preguntó. Entre 4.000 y 5.000 yuanes, presidente, respondió el hombre. ¿Y cuál es el salario en otras fábricas? El trabajador bajó la cabeza, avergonzado. En otras partes, solo pagan 2.000 o 3.000. Luo asintió con calma. Entonces, en otras palabras, esta empresa les da un tratamiento mucho más alto que el promedio. Dicho eso, respiró hondo, caminó hacia una pared y, sin previo aviso, lanzó un puñetazo que dejó una grieta profunda en el concreto. Los presentes se quedaron en silencio absoluto. Quiero que entiendan algo, dijo con voz firme. Si el tratamiento aquí es mejor que en otros lugares, ¿cuál es entonces el motivo real de esta inconformidad? La empresa está pasando por un momento crítico. Si no nos apoyamos mutuamente, como creen que saldremos adelante, las personas deben saber cuándo estar satisfechas y también cuándo ser agradecidas. Los presentes bajaron la cabeza, avergonzados. Luo continuó, les estoy dando una oportunidad. Regresen a trabajar. Si lo hacen, los perdonaré. Si no, deberán atenerse a las consecuencias. Pero el líder de la huelga lo señaló con indignación. ¿Oportunidad? La empresa gana millones al año. Eso no es amabilidad. Nosotros somos la primera línea. Merecemos más. De inmediato reavivó los ánimos. Y la protesta volvió a encenderse. Wanson murmuró algo sobre su descaro, pero Luo simplemente aplaudió. Interesante charla, dijo con una sonrisa fría. Luego llamó a Wanson. Les di una oportunidad, dijo, pero no la apreciaron. Wanson se acercó en silencio. ¿Cuál es su orden, presidente? Luo señaló directamente a los trabajadores en huelga. Deshazte de ellos. Y que quede claro, jamás volverán a ser contratados. Las palabras de Luo cayeron como un rayo. Los trabajadores quedaron pálidos, sin saber cómo reaccionar. Incluso Wanson, sorprendido, se acercó y murmuró en voz baja. Presidente, ¿no cree que despedir a tanta gente podría desestabilizar a la empresa? Luo lo miró con absoluta frialdad. Necesito repetir la orden. Wanson tragó saliva. No, presidente, enviaré a alguien de inmediato para ejecutar la orden. Al escuchar que los despidos eran reales, la multitud entró en pánico. Muchos protestantes comenzaron a suplicar, diciendo que no querían un aumento, que estaban dispuestos a regresar a sus puestos de inmediato, sin importar qué. Pero el líder de la huelga volvió a levantar la voz. No le teman. La empresa no puede funcionar sin nosotros. Somos el corazón de la producción. Su voz buscaba reavivar la llama de la rebelión. Sin embargo, Luo no dudó ni un segundo. Seguridad, ordenó. Saquen a todos los empleados despedidos. De inmediato, los guardias respondieron al instante, acompañando a los trabajadores hacia la salida mientras estos suplicaban entre lágrimas. En otro lugar, Junxion recibió la noticia. Señor, algo grave está pasando en la fábrica. El personal de primera línea fue despedido. La producción está completamente detenida. Junxion frunció el ceño, incrédulo. ¿Qué está haciendo Luo?, pensó. De vuelta en la fábrica, los trabajadores despedidos, desesperados, rodearon a Luo. Presidente, por favor, rogaban. Tenemos familias, deudas, cosas que pagar. Déjenos volver. Aceptamos cualquier salario, incluso si es menos. Pero el líder de la huelga aún intentaba mantenerlos firmes. No se rindan, gritaba. La empresa acaba de recibir un pedido enorme. Sin nosotros no podrán producir nada. No pueden prescindir de nosotros. Aunque sus palabras sonaban fuertes, su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Luo se dirigió directamente a una de las oficinas de la empresa. Con un gesto firme, señaló una silla. Wanson, siéntate. El hombre obedeció de inmediato. Wanson, con total calma, comentó, si intentamos recuperar a alguna de esas 500 personas, los demás sabrán que actuaron mal. Relájate, respondió Luo. Ya casi es la hora. Solo debes sentarte y admirar la obra que acabo de crear. Antes de continuar, Luo preguntó quién era el líder de la huelga. Wang Tiechui, respondió Wanson sin dudar. Tráeme su archivo, ordenó Luo. Necesito conocerlo a fondo. Tras revisarlo brevemente, Luo se puso de pie. Bien, ya es hora. Vamos a ver el espectáculo. Wanson lo siguió. Luo le ordenó, dile a los guardias que dejen entrar los autobuses. Afuera, en la entrada de la fábrica, Wang Tiechui estaba subido sobre un bote de basura, intentando convencer a los trabajadores. No tengan miedo, gritaba. Estoy seguro de que ese nuevo presidente volverá suplicándonos de rodillas. Sin nosotros, esta fábrica no puede producir nada. Sus compañeros lo escuchaban con una mezcla de miedo y esperanza. Los autobuses llegaron.
De uno de ellos bajó Sang, observando a los huelguistas con desprecio. Tich, desagradecidos, murmuró. ¿Cómo se atreven a amenazar a mi hermano? Caminó hasta situarse frente a Luo y habló en voz alta. Aquí traigo a 320 trabajadores experimentados. Empezarán a trabajar de inmediato. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los huelguistas. Luo apareció y le dio las gracias a Sang. Buen trabajo. Las miradas de odio de los trabajadores despedidos se dirigieron al líder que los había arrastrado a ese desastre. Al fin entendían quién había arruinado todo. Entretanto, el antiguo presidente de la empresa le estrechó la mano a Luo con respeto. Eres un joven prometedor, dijo. Espero muchas sorpresas de ti. Junxion, quien había ayudado a ejecutar toda esta estrategia, se acercó a Luo con una sonrisa satisfecha. El asunto está completamente resuelto. Mi gente y yo nos retiraremos ahora. Luo asintió y ambos se despidieron. Poco después, Wansong habló apresurado. Presidente, ocurrió algo en la entrada. Debemos ocuparnos. Luo se levantó para verificar personalmente. Al llegar, encontró a los antiguos trabajadores discutiendo violentamente con Wang Tiechui, el líder de la huelga. Con una mirada fría, Luo ordenó: guardias, sáquenlo inmediatamente. Envíen a ese hombre al hospital y también un informe oficial. Los guardias actuaron al instante. El tumulto se disipó, y con todo bajo control, Wansong suspiró aliviado. Presidente, ¿está bien? ¿Quiere ver su oficina? Guíame, respondió Luo. Cuando llegaron, Luo pidió quedarse solo. Sentado en su nueva silla presidencial, dejó escapar una sonrisa mientras el sistema resonaba en su mente. Felicidades. Primer objetivo completado. Recompensa, cientos de millones. De inmediato apareció una notificación: actualización disponible. Podrás acceder a intercambios relacionados con antiguas artes marciales. Para desbloquear la misión principal, el sistema debe actualizarse, pero tus puntos se borrarán. El sistema le mostró la descripción de la nueva misión: convertirse en un maestro marcial respetado en todo el mundo. Sería un camino lleno de enemigos poderosos, pero necesario para avanzar. A continuación, se activó un cupón especial. El sistema tomó la forma de un otaku torpe y entusiasta que apareció frente a él revisando un catálogo de habilidades. Intercambia el arte de Shaolin. Recomendó emocionado. Luo iba a responder, cuando alguien llamó a la puerta. Pase, dijo. Entraron Sang y Jianang. Sang comentó: me encontré a este hombre en la entrada. Dice que tiene algo importante que contarte. El anciano asintió con seriedad. Presidente Luo, ya que usted y mi sobrina tienen una buena relación, siento que debo advertirle algo. Luo frunció el ceño. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? Esta empresa. Jianang suspiró. Este negocio es extremadamente complicado. Le aconsejo que salga de él lo antes posible. A decir verdad, el incidente ocurrió en mi tienda, y es algo realmente malvado. Luo lo miró fijamente, sabiendo que una nueva verdad estaba por revelarse. Jianang continuó explicando: estaba ordenando los estantes de mi tienda como siempre, cuando un anciano entró temblando, pálido. Por su estado, supe de inmediato que algo grave había ocurrido. Lo ayudé a sentarse y le serví una taza de té caliente. Luo lo miró con seriedad. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó. El anciano que murió, suspiró Jianang. Estoy seguro de que falleció por enfermedad. No tuvo que ver con la empresa, pero los médicos y los familiares insistieron en culparnos. Eso no fue normal. Creo que alguien quiere destruir la empresa desde las sombras. Luo asintió lentamente y le agradeció por la información. Te pido solo un favor, dijo. No le digas nada de esto a tu sobrina. Tranquilo, respondió Jianang. No saldrá de mi boca. Se marchó, dejando una tensión silenciosa en la oficina. Sang cruzó los brazos. Hermano, al parecer la situación en la empresa no es tan simple como pensamos. Hay que dar un paso a la vez, respondió Luo. Lo más urgente es ir a ver a Wang. Alguien tiene que estar detrás de él. Ya caída la noche, ambos llegaron al hospital público de la ciudad. Tras hablar con el guardia, se enteraron de que Wang estaba en la sala de cirugías 303. Mientras iban por el pasillo, se encontraron con Ruyi, quien estaba en turno como enfermera. ¿Ustedes qué hacen aquí?, preguntó sorprendida, mirando a Luo. Sanyu te ha estado extrañando. ¿Por qué no la has llamado ni una sola vez? He estado ocupado, respondió Luo con incomodidad. No he tenido tiempo. Ruyi frunció el ceño, molesta. No me importa lo ocupado que estés. Lo más importante es que yo necesito una cuñada, dijo antes de ser llamada por recepción para entregar un informe. Mientras se alejaba, gritó: el fin de semana te consigo una cita en el cine, no me falles. Sang sonrió mientras caminaban. Hermano, si te gusta esa chica, deberías perseguirla. Tu hermana está haciendo su parte. ¿A qué le tienes miedo?
Luo se llevó la mano a la frente. Basta ya, no quiero hablar de eso. Venimos aquí por una razón, enfoquémonos. En la sala 303, cuando encontraron a Wang completamente envuelto en vendas. Luo le indicó a Sang, despiértalo. Sang, con odio por lo que había causado a su hermano, tomó una de las extremidades de Wang y la apretó con fuerza hasta que el hombre despertó gritando de dolor. Luo se acercó despacio, mirándolo fijamente. Wang Tiechui, el hombre tembló. ¿Qué vas a hacerme?, preguntó. Luo activó la habilidad del rey de los mercenarios. Sus ojos parecían atravesarlo. Solo quiero un nombre. ¿Quién te hizo organizar la huelga? Si no hablas ahora, no saldrás vivo de este lugar. Wang sintió como un escalofrío mortal le recorría la espalda. No me hagas nada, te lo contaré todo. Rogó con la voz temblorosa. Luo, serio, lo observó desde arriba. Habla tranquilo. Wang tragó saliva. Fue alguien que no conozco. Me dio 20.000 yuanes para organizar la huelga. Y también dijo que después me conseguiría un puesto en la empresa Bailey cuando todo terminara. ¿Y no sabes nada más?, preguntó Luo. Wang negó repetidamente, aterrado. No sé nada más. Tiene que creerme. Con esa respuesta, ambos salieron de la habitación. En el pasillo, Sang comentó, ¿de verdad confías en ese tipo? Lo dejaste ir muy fácil. Estamos en un hospital, respondió Luo. No puedo ir más allá aquí. Pero ese hombre no mintió. Es demasiado torpe para ser el cerebro detrás de todo. Caminaron hacia la zona de parqueo sin preocuparse demasiado. Sin notar que un gordito los observaba desde las sombras, apenas avanzaron unos metros, Luo sintió un cuchillo frío tocar su cuello. Su reacción fue instantánea. Tomó al atacante de la muñeca, lo torció hasta reducirlo y estuvo a punto de rematarlo. Pero una voz resonó, yo que tú no lo haría. Si no quieres que tu hermano pierda la vida. Era el gordito que los había estado vigilando. Sang estaba siendo retenido, y el hombre lo miraba con una sonrisa extraña. Me presentaré como se debe antes de acabar contigo. Me llamo Xiaoye. Luo dio un paso al frente. Toda la responsabilidad recae en mí. Mi hermano no tiene nada que ver, comentó. Xiaoye rió satisfecho. Es justo lo que quería oír. Entonces te lo devuelvo. Lanzó a Sang contra él con una fuerza brutal. Antes de que Luo pudiera reaccionar, Xiaoye encadenó una serie de puñetazos cargados de energía que lo hicieron retroceder varios pasos. Lo siento, dijo con una sonrisa torcida. Olvidé reducir la fuerza de mi ataque. Pero esa expresión tuya es perfecta. Luo dejó a Sang en el suelo cuidadosamente y luego se impulsó hacia el gordito con toda su fuerza. Pero su puñetazo fue esquivado con facilidad. ¿Eso es todo?, se burló Xiaoye. ¿Gastaste toda tu energía con mujeres? Tus golpes no tienen fuerza. Luo, por su parte, no entendía cómo no había logrado golpearlo. Xiaoye comenzó a liberar una energía ardiente y, con ella, le conectó un puñetazo mientras decía que alguien incapaz de usar habilidades internas siempre tendría unos puños demasiado débiles. Luo, que había recibido el golpe de lleno, se preguntaba cómo había sido alcanzado y si las habilidades internas eran realmente así de poderosas. En ese momento, el sistema apareció, informándole que tenía un cupón de canje disponible y que podía usarlo para obtener la habilidad Shaolin Jijinjin. Le advirtió que, una vez que la canjeara, los demás no podrían reconocer su verdadera fuerza. Xiaoye, confiado, le propuso a Luo un trato: solo recibe 3 golpes míos. Luo aceptó. Y en ese instante una energía comenzó a fluir dentro de su cuerpo. El gordito también se preparó. Ambos se lanzaron al combate, chocando sus energías con tal intensidad que varias personas alrededor se desmayaron. Esta vez, Luo salió vencedor. Miró hacia Xiaoye con burla y le preguntó si acaso él también estaba gastando toda su energía en mujeres, pues no sentía fuerza alguna en sus puños. Xiaoye, sorprendido, pensó para sí que aquel tipo debía haber estado ocultando su fuerza desde el principio. Aún así, estaba seguro de que Luo no podría soportar su siguiente ataque. Una enorme ola de energía se lanzó contra Luo, pero él la detuvo con facilidad. Con una leve sonrisa dijo, lo siento, no me di mi fuerza. Al ver que la situación se volvía peligrosa, Xiaoye decidió usar su as oculto, su habilidad de Qilin que abre montañas. Una gigantesca proyección apareció detrás de él, pero, un segundo después, su expresión cambió por completo. Otra proyección aún más imponente apareció detrás de Luo, destruyendo la suya en un instante. Xiaoye no entendía cómo podía ser posible. ¿Acaso aquel hombre había cultivado toda su vida? Era imposible alcanzar ese nivel tan rápido. Con ese pensamiento final, fue consumido por el poder. Luo exhaló con calma, dijo que ya había soportado los 3 golpes y se presentó como el hombre que había terminado con todo. Luego, observó sus propias manos con una mezcla de sorpresa y satisfacción. El poder interno realmente era útil.
En otro punto de la ciudad, alguien sonreía de forma enigmática y le decía a otro hombre que algo no cuadraba en sus predicciones. La persona atada frente a él resultó ser nada menos que el dueño del casino. Desesperado, llamó al hombre tercer joven señor y le pidió una oportunidad, asegurando que todo había sido un error. El hombre aceptó escucharlo. El jefe del casino, llamado Heng, explicó nervioso que una chica había salido con Luo cuando estuvo en su establecimiento y que parecían ser muy cercanos. El tercer joven señor lo miró con frialdad y preguntó, ¿quieres retener a la chica, Heng? Creyendo que esa pregunta significaba que iba a salvarse, tragó saliva y, aliviado, respondió sin pensar, no la retendremos. La eliminaremos para hacerlo pagar. Mientras tanto, en el hospital, Ruyi le contaba emocionada sus planes a Sanju. La chica se tapó la boca sorprendida al saber que Luo la invitaría a ver una película el fin de semana. Entre risas nerviosas, le preguntó cómo debía vestirse y qué tipo de ropa le gustaba a él. Ruyi, con una mezcla de ironía y cariño, respondió que su hermano no era muy exigente con esas cosas, y no tenía de qué preocuparse. Sanju brillaba de emoción, tanto que Ruyi la regañó un poco, cálmate ya, pareces loca por mi hermano. Ambas esperaron en la parada del bus, charlando y riendo, hasta que por fin se despidieron, pero, a la distancia, escondido entre las sombras, alguien las observaba, y mientras hablaba por un dispositivo, informó con voz fría, el horario del objetivo ha sido confirmado. Dentro del autobús, Sanju no podía ocultar su emoción, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Luo, ¿te gustaría ir de compras conmigo? Después de enviarlo, miró fijamente la pantalla con una sonrisa dulce, imaginando cómo sería ese día. Mientras tanto, en casa, Luo conversaba con Sang. Le preguntó si se sentía mejor, y Sang asintió, aunque admitió que el tipo con el que habían peleado era demasiado despiadado. En ese momento, el teléfono de Luo vibró, vio el mensaje de Sanju, y se quedó sin palabras. No sabía qué responder. Sang, notando su expresión, preguntó bromeando, ¿es de tu hermana? Luo evitó la mirada y cambió de tema. Mejor descansa. Tienes que cuidar esa lesión. Yo tengo que resolver algo. Será mejor que te acuestes temprano. Sang dijo que lo haría, aunque antes debía hablar con alguien. Luo regresó a su habitación. Una vez allí, el sistema apareció con un traje de negocios. La última vez obtuviste 127 puntos, pero no había nada especialmente bueno para intercambiar. Luo frunció el ceño. ¿Hay algo que pueda ayudarme a recopilar información? El sistema comenzó a buscar entre sus funciones, aunque parecía desorganizado. Espera un momento, dijo. Después de la actualización, muchas cosas se perdieron, pero encontré algo. Usualmente cuesta 240 puntos, pero te lo dejaré en 120. Considera que es un precio de mitad para ti. ¿Y cómo se usa? Preguntó Luo. El sistema respondió con fastidio, como siempre. Solo debes confirmar el intercambio. Luo no dudó más. Con decisión, aceptó la oferta. Él no podía ocultar su sorpresa. La nueva habilidad le permitía crear un espacio separado dentro de la red, algo impensable para cualquiera. El sistema le notificó que el intercambio había sido exitoso y que ahora era competente en preparación digital. Tras despedirse, Luo se quedó pensando, ¿por qué este sistema siempre actúa tan travieso? Con curiosidad por probar su nueva habilidad, se sentó frente al ordenador y enfocó su visión. En cuestión de segundos, su conciencia se sumergió por completo en la red. El vasto código mundial de Internet se desplegó ante él como un océano infinito de información. Su objetivo era claro, descubrir quién estaba detrás de los recientes ataques en contra de él y su gente. Inició un escaneo digital. Los datos se organizaban en paneles luminosos frente a él, hasta que finalmente apareció un perfil, la pandilla del dragón. Luo frunció el ceño. Ese nombre le sonaba familiar. Entonces, de pronto, el entorno virtual se transformó. Ante él se desarrollaba una batalla épica, un enorme dragón hecho de códigos y fuego digital se enfrentaba a un caballero blindado, que se defendía con escudo y espada mientras contrarrestaba ataques de datos. Esta será la famosa guerra de defensa y ataque de información, murmuró, intrigado. La escena era mucho más feroz de lo que imaginaba. Mientras tanto, en la sede de la NSA, un hombre informaba a su superior, «Señor, el último firewall bloqueó el ataque inicial, pero el enemigo ya está decodificando la barrera. Se estima que atravesará la primera capa en 10 minutos». El líder, sin mostrar nerviosismo, ordenó, «Activen la segunda y tercera capa de inmediato. Quiero un seguimiento completo del IP. No vamos a permitir que hackers ilegales ensucien nuestro entorno de red». «Entendido», respondió el subordinado, saludando con firmeza. «Deberíamos contactar a Yue.
el superior negó con la cabeza. No, como siempre, ella esperará a que fracasemos para intervenir. Después de todo, es una hacker muy poderosa. En su habitación, Joe estaba muy concentrada. Sus dedos comenzaron a moverse sobre el teclado con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, en el mundo virtual, la batalla entre el dragón y el caballero continuaba intensificándose. Luo observaba fascinado cómo un ciberataque a gran escala se desarrollaba frente a él, más brutal y complejo de lo que jamás habría imaginado. En la sala de operaciones de la NSA, el líder exigió: «Quiero la última actualización». Ahora, uno de los técnicos respondió con voz tensa: «Múltiples IPS están atacando la red al mismo tiempo, señor. Joe está interceptando todo lo que puede». En el ciberespacio, ella era un torbellino. Su avatar lanzaba líneas de código como rayos, destruyendo cada criatura digital que intentaba cruzar las fronteras de su país. Ataques, contraataques, explosiones de datos. Todo ocurría a una velocidad imposible. En cierto momento, su avatar simplemente desapareció, su computadora se había sobrecalentado. Mientras tanto, en la NSA, el personal se calmó un poco. «La invasión ha sido detenida», anunció un agente. Gracias a Joe, el sistema resistió. La misión fue un éxito. El líder asintió, aunque no parecía tranquilo. «Bien, pero manténganse alerta. Esto apenas comienza». Luo, que había observado todo desde el interior del ciberespacio, estaba sorprendido. La batalla que acababa de ver era mucho más intensa de lo que imaginaba, pero había perdido tiempo y necesitaba concentrarse en lo realmente importante. Comenzó a buscar todo lo relacionado con la secta del dragón, sus conexiones y aliados, incluyendo la misteriosa cooperación con el grupo Hua. Nuevamente en la NSA, un analista se levantó de golpe. «Jefe, detectamos otra IP multinacional atacando la red. Organicen la defensa», ordenó él, «y contacten a Joe. Necesitamos su apoyo inmediato». Los analistas intercambiaron miradas preocupadas. «Señor, el firewall se dañó tras el último ataque, y no podemos comunicarnos con Joe. Los otros hackers dicen que no son lo suficientemente competentes». El líder al mando apretó los dientes. «Si llegamos a este punto, prepárense para la desconexión física total. Jamás permitiremos que gente sin escrúpulos obtenga la información que buscan». Pero lo que sucedió en el mundo virtual no tenía nada que ver con lo que él esperaba. Dentro del ciberespacio, frente a un ejército de códigos hostiles, Luo alzó su mano, y una energía desconocida se desprendió de su cuerpo como una onda expansiva. Algo estaba a punto de cambiar. «Jefe», avisó uno de los analistas, «un hacker misterioso acaba de configurar un firewall dinámico con un código que no reconocemos». El superior se giró de inmediato. ¿Cuánto tiempo tomaría descifrarlo? El analista tragó saliva antes de responder: 9 años. «Señor, y además, dejó un mensaje». El jefe frunció el ceño. «¿Qué tipo de mensaje?». El analista leyó en voz alta: «Los que intenten violar la soberanía de la nación china enfrentarán las consecuencias». El jefe entonces dio la orden sin dudar: «Encuentren a ese hombre, hagan lo que sea necesario. Lo quiero de nuestro lado». De regreso con Luo, él ya tenía claro quiénes eran sus enemigos: el grupo Hua y la secta del dragón. Cuando regresó a su habitación, llamó al sistema. Este apareció quejándose como siempre. «El sistema está muerto», dijo con pereza. Luo lo ignoró. «Dime, ¿hay alguna forma de ganar muchos puntos rápidamente?». El sistema cambió su actitud fastidiosa y respondió: «Podrías pasar una noche con la superestrella de antes, y ganarías un montón». Luo le preguntó si no había otro camino. El sistema proyectó una nueva misión: debía restaurar la reputación de la empresa en 3 meses. La recompensa era de 30.000 puntos, pero si fallaba, perdería 3 habilidades al azar. Luo analizó la situación y, sorprendentemente, no lo vio tan difícil. Salió de su cuarto y le dijo a Sang: «Mañana me vas a acompañar a hacer algo». Sang lo miró curioso. «¿A dónde vamos?». «A ver al periodista que metió a la empresa en un desastre», respondió Luo. Al día siguiente, subieron al auto. Mientras manejaban, Luo hizo una llamada a su hermana. «Oye, alguien ha estado siguiendo a Sanju últimamente. Tengan cuidado. Eviten lugares solitarios». Su hermana respondió que hablaría con su esposo para que la llevara al trabajo y que ambas tendrían más precaución. Sang escuchaba todo desde el asiento del conductor. «¿Por qué no le cuentas tú mismo a tu futura novia?», le reprochó. Luo lo ignoró. «Cállate y concéntrate en llegar rápido». Apenas terminó la frase, una moto apareció por el costado a toda velocidad. Un disparo explotó cerca de la llanta.
la motocicleta derrapó y el hombre rubio que la conducía cayó violentamente al suelo. En un movimiento desesperado, sacó un arma y comenzó a disparar sin control mientras gritaba, «Yo soy su padre». Sang frenó de golpe. El hombre rubio, con la mirada enloquecida, apuntó otra vez, «Detengan el auto». Luo respiró hondo y habló con calma, «No entres en pánico. Estoy aquí». El rubio, completamente descontrolado, subió al auto y apuntó la pistola directamente a la cabeza de Sang. «Conduce, o te vuelo los sesos». Luo lo observó con atención y notó algo crucial. El hombre sostenía una granada en la otra mano. Con una mirada discreta hacia su hermano, dijo en voz baja, «Haz lo que dice. Conduce». El rubio empezó a reír de manera perturbadora mientras agitaba la granada. «Más rápido. Si la policía nos alcanza, explotamos todos juntos», gritaba, delirante. Sang, con las manos temblorosas, no tuvo más opción que obedecer. El auto aceleró bruscamente. Luo lo miró con detenimiento. «Pareces un mercenario», comentó. El rubio, oyéndolo, respondió con un tono serio, «Sabes demasiado. Será mejor que cierres la boca», le apuntó. Su mano tembló y apretó el gatillo. El disparo pasó rozando la mejilla de Luo, dejando un corte superficial. Aún así, él ni siquiera parpadeó. Solo lo miró fijamente, frío como el hielo. «Tienes nervios de acero», dijo el rubio, riéndose. Sacó medio cuerpo por la ventana y empezó a disparar sin control a las patrullas que los perseguían. Varias sirenas explotaron detrás de ellos mientras los vehículos zigzagueaban para esquivar los balazos. Miró a Luo con una sonrisa torcida y dijo, «¿Qué tal si te unes a la compañía de Aguas Negras?». Luo respondió sin emoción, «Primero salgamos de aquí, después hablamos». Sang mantenía los ojos en la carretera cuando, de repente, un niño apareció en un triciclo desde la acera. «Muévete», gritó. El niño no escuchó. Sang giró el volante con todas sus fuerzas, esquivándolo por centímetros. El auto dio un brusco bandazo. Y ese instante fue la oportunidad perfecta. Luo se lanzó contra el rubio con un movimiento rápido y preciso. El impacto hizo que el hombre soltara la granada, que rodó por el piso del auto. En un par de segundos, Luo le retorció la muñeca, le arrebató el arma y acabó con él de un disparo certero. «Sang», dijo con total tranquilidad, «tendremos que lavar el auto». Él detuvo el auto a un lado del camino. La policía llegó rápidamente, y tras una breve explicación, uno de los agentes dijo, «Necesitamos que vengan a la estación para tomarles declaración». Mientras los escoltaban, otro policía murmuró, impresionado, «Es la primera vez que veo a alguien acabar con un criminal con tanta calma. Ese chico es de otro nivel». Tras finalizar el papeleo en la comisaría, Sang salió caminando junto a Luo y, aún con el rostro pálido, preguntó, «Luo, ¿de verdad acabaste con ese tipo?». Él respondió con tranquilidad, «Cosas como esa volverán a pasar». «¿Tienes miedo?». Sang tragó saliva. «Mentiría si dijera que no me estremecí». Luo le puso una mano en el hombro. «Entonces será mejor que regresemos a casa y descansemos». Esa noche, Luo dormía tranquilamente cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Él contestó medio dormido. «¿Qué pasa?». La voz al otro lado de la línea era fría y burlona. «Mi nombre es Laozi, y tengo a tu mujer. Si no quieres que muera antes del mediodía de mañana, ven solo a un almacén en el suburbio occidental. Si no vienes, las cosas se complicarán para ella». Al fondo, se escuchó la voz de Sanju. Le habían quitado la mordaza y gritó desesperada, «No vengas por mí, ellos quieren matarte». Luo apretó el teléfono con fuerza, y su mirada se volvió helada. «Nos vemos mañana», colgó sin dudar. Al día siguiente, llegó puntual al almacén abandonado. Él le informó de su llegada a Laozi. «Bien», respondió Laozi con arrogancia, «enviaré a alguien a recogerte». Uno de sus hombres salió y llevó a Luo al interior del edificio. Cuando entró, Laozi sonrió de forma repugnante y dijo, «La escena podría no ser apta para niños. Así que vendamos los ojos de tu chica, juega conmigo, y quizás te dejaré ir». Luo estaba a punto de dar un paso cuando el hombre lo detuvo, presionando un cuchillo contra el cuello de Sanju. «Tranquilo», dijo con una sonrisa fría, «los errores pueden pasar. Todavía no la he lastimado. Y sería mejor que siguiera así». Luo frunció el ceño y, sin mover un solo músculo, se comunicó mentalmente con el sistema. «¿Cuál es el problema esta vez?», preguntó el sistema. Con una mirada firme, Luo simplemente respondió, «Ayúdame, será costoso», advirtió el sistema. «No me importa», sentenció él. Laozi, con un tono arrogante, preguntó, «Entonces, ¿estás listo?». «Sí», respondió Luo. Sanju, desesperada, suplicó, «Vete, déjame, no quiero que te pase algo por mi culpa». Laozi soltó una carcajada, «Deja de jugar a la heroína. Te puedo poner cicatrices que no se borran». Luo respiró hondo.
hice una promesa. Suéltala. Laozi chasqueó los dedos y ordenó a uno de sus hombres traer los accesorios. Un par de secuaces regresaron cargando un balde metálico ardiente, y frente a los ojos de Luo, formaron una línea de carbones encendidos. Arrodíllate y camina sobre ellos, ordenó Laozi con una sonrisa torcida. Sin titubear, sin cambiar su expresión, Luo obedeció. El crujido de sus rodillas tocando el suelo resonó en la bodega. Luego avanzó, paso a paso, mientras los carbones encendidos quemaban su piel. El olor a carne quemada empezó a llenar el lugar. Laozi se llevó una mano a la nariz. Divertido, huele a barbacoa, dijo antes de hacerle una seña a uno de sus hombres. El secuaz avanzó con un cuchillo y lo cortó, pero Luo apretó los dientes y aguantó sin soltar ni un solo grito. Lo hacía por Sanju, que, al escuchar su sufrimiento, no pudo contenerse. Luo, gritó, destrozada. Laozi la cayó, tapándole la boca. Ya, es hora de que aparezca nuestra heroína. De un tirón le arrancó la venda de los ojos, y lo primero que ella vio fue a Luo, arrodillado sobre carbones encendidos, con la piel ennegrecida y humo elevándose de sus piernas. No puedes hacerle esto, sollozó mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Laozi, disfrutando la escena, acercó el cuchillo a su cuerpo. ¿Qué dices? Deberíamos montar un reality show con esto. Sanju no podía seguir viendo a Luo en ese estado. Era demasiado. Así que, sin pensarlo dos veces, hizo lo único que podía, tomar la mano de Laozi, y con un movimiento desesperado, se clavó el cuchillo. Gotas de sangre cayeron al suelo. En ese preciso instante, el sistema sonó dentro de la mente de Luo. Intercambio exitoso. Todas las estadísticas son incrementadas temporalmente. Luo levantó la cabeza. Un aura roja, densa y siniestra, comenzó a envolverlo como si algo latente dentro de él despertara por fin. Ustedes, murmuró con voz grave. Todos van a morir aquí. Laozi lo miró sorprendido. ¿Cómo es posible que sigas consciente después de todo eso?, preguntó. Pero el Luo que tenía frente a él ya no era el mismo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su respiración era profunda. Animal, es hora de que mueras, gruñó, entrando en un estado de frenesí. Laozi emanó un aura negra, y se lanzó contra él. Lo tomó por el cuello y lo estampó contra el suelo con suficiente fuerza para romper el concreto. Pero Luo volvió a levantarse como si nada. Su aura roja explotó alrededor de su cuerpo. ¿Qué clase de enriquecimiento interno recibiste?, preguntó Laozi, retrocediendo por primera vez. Luo no respondió, solo murmuró una palabra mientras una figura bestial, oscura y feroz, se formaba detrás de él como una sombra viva. Muere. Laozi apretó los dientes. Qué lástima que estés loco, dijo antes de lanzarse de nuevo. Intentó contrarrestarlo, sujetándolo por los hombros. Te arrancaré las manos. A ver cuán loco estás, escupió con rabia. Pero Luo sonrió. Estas manos, dijo mientras atrapaba las manos de Laozi, son las mismas que tocaron a Sanju, y sin advertencia alguna, se las destrozó. El grito de Laozi retumbó por toda la bodega. Antes de que pudiera recuperarse, Luo saltó y conectó un rodillazo brutal directo al pecho. El impacto fue tan devastador que el cuerpo de Laozi cayó sin vida. Había sido enviado al más allá de un solo golpe. Al acabar con él, su aura roja comenzó a disiparse. Su respiración se normalizó poco a poco, y con ello volvió en sí. Entonces la vio. Sanju estaba tirada en el suelo, inmóvil. Sanju corrió hacia ella, arrodillándose. La tomó en brazos con desesperación, con su rostro empapado de sudor y ceniza. Sistema, está viva. La voz del sistema resonó dentro de su mente. Con tus habilidades, deberías sentirlo. Luo cerró los ojos unos segundos, sintió su pulso, y entendió que aún había tiempo, pero no mucho. Aguanta, te llevaré al hospital. No voy a perderte. Antes de irse, canalizó una última habilidad. Una sombra en forma de Buda de 3 caras emergió detrás de él y cayó sobre los cuerpos de los secuaces restantes, pulverizándolos por completo. Él salió con Sanju bajo la lluvia, que comenzaba a disminuir, y le marcó a Sang, ven por mí. Estoy en un almacén abandonado, en los suburbios del oeste. Rápido, voy lo más rápido posible, respondió su hermano sin dudar. Luo miraba el rostro pálido de Sanju mientras la sostenía con fuerza. Si sobrevives, me casaré contigo, pensó con un nudo en la garganta. Minutos después, la lluvia cesó y Sang llegó, frenando bruscamente. Hermano, perdón por llegar tarde. No importa, interrumpió Luo, subiendo a Sanju al coche. Vamos al hospital de emergencias, ya. Sang aceleró sin pensarlo. Tras un tiempo, llegaron al hospital. Ayúdame, gritó Luo mientras bajaba con Sanju en brazos. Sang asintió, mientras pensaba para sí que otra vez tendría que lavar el auto. Corrió a buscar ayuda. A los pocos segundos llegó con una camilla. Rápido,
rápido, apremió mientras la colocaban. La próxima vez, no corra así con la camilla. Regañó la enfermera a Sang. Lo siento, era urgente, respondió Sang. El doctor revisó a Sanju mientras la llevaban hacia adentro. Está estable. Pero necesitamos actuar ya. Luo tomó la mano de su amada mientras caminaba junto a la camilla, temblando de cansancio. Por favor, sálvenla. Intentó seguirlos, pero el agotamiento, las heridas y la pérdida de energía fueron demasiado. Su visión se volvió borrosa. Su mano se soltó, y Luo cayó desmayado. Pasaron varias horas antes de que recuperara la conciencia. Abrió los ojos de golpe, respirando con fuerza, y lo primero que vio fue a Sang sentado junto a la cama. ¿Sanju?, preguntó de inmediato. ¿Cómo está? No lo sé todavía, respondió Sang con preocupación. Pero tu hermana está cuidándola. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió, y una mujer entró con paso firme, mostrando una identificación. Soy la oficial Heu Qingling, policía de la ciudad. Dijo con autoridad. Necesito que coopere con la investigación del incidente en los suburbios del oeste. Hubo un asesinato brutal y debe acompañarme a la estación. Sang añadió, estuvo esperándote desde la mañana hasta que despertaste. Qingling asintió con seriedad. Señor Luo, por favor acompáñeme. Su declaración es importante. Mientras tanto, en otra habitación del hospital, Ruyi estaba sentada junto a Sanju. Vamos, despierta, susurró con la voz temblorosa. Si no lo haces, mi hermano no podrá verte. El médico había sido claro, si no despertaba en 48 horas, podía quedar en estado vegetativo. Por él, por favor, despierta, rogó Ruyi, con los ojos rojos por el cansancio. En ese momento, Lu entró en la habitación, aún con la ropa del hospital. ¿Cómo está?, preguntó con preocupación. En el peor de los casos, podría quedar en estado vegetal si no despierta a tiempo, respondió Ruyi con sinceridad. Luo se acercó a Sanju y le acarició la cabeza suavemente. Eres la primera mujer que ha estado dispuesta a morir por mí, susurró. Si despiertas, me casaré contigo, como si esas palabras hubieran atravesado la barrera entre la vida y la inconsciencia. Sanju abrió los ojos de golpe, y lo primero que hizo fue abofetearlo. ¿Qué? Luo retrocedió sorprendido. Sanju, ¿estás bien? Ella lo miró con confusión absoluta. ¿Quién eres?, preguntó temblando. Aléjate, por favor, vete. Luo se quedó paralizado. Ruyi intervino rápidamente. Hermano, cálmate. El doctor dijo que su cerebro no recibió suficiente suministro de sangre. Puede tener amnesia temporal. No es tu culpa. Sanju siguió mirándolo sin reconocerlo. Ruyi, ¿ese hombre es tu hermano?, preguntó nerviosa. ¿Por qué se acercó tanto? ¿Y por qué estoy en un hospital? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Luo respiró hondo, conteniendo el dolor en el pecho. Ruyi, ven conmigo, necesito hablar contigo, le pidió con voz firme. ¿A dónde vas?, preguntó Sanju, confundida. Solo hablaré un instante con mi hermano. La tranquilizó Ruyi. Vuelvo enseguida. Ambos salieron de la habitación, donde la oficial Heu Qingling esperaba apoyada en la pared. ¿Estás listo para ir a la estación?, preguntó con seriedad. Ruyi se alarmó y tomó del brazo a Luo. Hermano, ¿qué está pasando? Tranquila, respondió él, sin perder la calma. Nada malo ocurrirá. Giró hacia la oficial y le preguntó si podía tomarse unos minutos para hablar con su hermana. Está bien, respondió Qingling, mientras pensaba para sí que si tuviera pruebas sólidas, ya lo habría arrestado. Ambos se retiraron unos pasos para poder hablar cómodamente. Luo miró a su hermana con una mezcla de tristeza y determinación. Ruyi, prométeme algo, dijo con un tono que ella pocas veces le había escuchado. No dejes que Sanju recuerde nada sobre mí. Nada. Ruyi abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Lu apartó la mirada, apretando los puños. Promételo. Después de un momento de silencio, ella bajó la cabeza. Está bien, lo prometo. Lu exhaló profundamente, dándole la espalda a la habitación donde Sanju lo había olvidado por completo. Sus acciones eran la mejor forma de protegerla, pues era demasiado peligroso que ella estuviera a su lado. Se acercó a la oficial Heu Qingling y dijo, estoy listo. Mientras caminaban por el pasillo, Luo pensaba, es mejor así. Si ella entierra los recuerdos de nuestro amor, al menos vivirá. Y con esa decisión clavada como una espina en su corazón, se dejó llevar por la oficial hacia la estación, sin mirar atrás. El sistema lo había observado todo como si fuera el capítulo final de una novela trágica. Mientras se secaba con un pañuelo dramáticamente, Luo está pasando por un momento difícil, decía entre lágrimas. Yo pensaba que San Li era la mejor pareja para él, pero ahora ya no estoy tan seguro. Tiene que ir por Sanju. Mientras seguía lamentándose, un reloj sonó, notificándole que era hora de cobrar la deuda pendiente.
el sistema suspiró. Bueno, supongo que puedo darle un poco más de tiempo. Eso es todo lo que puedo hacer por él. En la sala de interrogatorios de la estación de policía, la oficial Quinlan se sentó frente a Luo con una expresión severa. Luo, comenzó, entrecerrando los ojos. ¿Estuviste ayer en los almacenes de los suburbios occidentales? Sí, respondió él sin dudar. ¿Qué estabas haciendo ahí, salvando a Sanju? Quinlan apoyó ambas manos sobre la mesa y lo miró fijamente. Entonces, ¿admites que acabaste con todos los que estaban allí? No, respondió él, totalmente tranquilo. Quinlan golpeó la mesa con el puño. Luo, no vuelvas a mentirme. Él cruzó los brazos, imperturbable. Pensé que estaba aquí para colaborar con su investigación. ¿Sabes lo que te pasará si no cooperas?, advirtió ella. No hice nada, respondió Luo. Junción no podrá protegerte, lo amenazó la oficial. Luo se encogió de hombros, sereno. ¿Y cuál es exactamente el problema? Por favor, aclárelo ahora mismo. La oficial se levantó de su asiento, caminó hacia él y lo tomó del cuello con fuerza. ¿Sabes con quién te estás metiendo?, susurró con rabia contenida. No tengo idea de qué está hablando, respondió él sin mover un dedo. Quinlan respiró hondo. Si cooperas, podremos reunir evidencia suficiente para acabar de una vez con ese grupo de criminales de la secta Dragón. Es una oportunidad única, ¿entiendes? Luo levantó la mirada hacia ella. Déjeme ir. Ella lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. No hasta que, pero él la apartó. Tengo cosas por hacer. Y ustedes no pueden darme el resultado que busco, dijo mientras se marchaba. Luo, vuelve aquí, gritó Quinlan corriendo detrás de él. Pero Luo solo levantó una mano sin detenerse, como dando su última advertencia. Esta vez, acabaré con todos. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.